Hola. Buenas tardes. Hoy estamos acá, vamos a dar las charlas, debate sobre ART 2019, ART hoy. Esta sale a partir de una idea de Diego de dar charlas y debates por Twitter, donde da lecturas sobre diferentes escritores, en este caso ART, y leyendo extractos de cuentos de él y debatiendo con los diferentes seguidores, ¿no? Y se nos ocurrió después hacer una charla acá. Él me convocó a mí, yo soy Omar Panosetti, soy artista, ilustrador, para que haga alguna ilustración, y después se nos ocurrió agrandarlo un poco más. Invité a diferentes colegas con algunas ilustraciones sobre arte. Art para mí, como ilustrador, siempre fue como una fuente de bastante inspiración. O sea, la obra de Art me encanta, es oscura, es muy porteña, muy sombría, y como que uno le puede sacar mucho jugo a ilustrar un cuento de él. Entonces a mí me encanta esa parte, ¿no? de ilustrar sobre literatura, sobre cuentos. Convoqué a diferentes artistas que algunos tenían obra sobre cuentos que ya habían ilustrado, como Daniel Santoro, que trabajó para los Siete Locos, para Página 12, Ricardo Aspler, que hizo trabajos para la revista Caras y Caretas. Después a Horacio Grela, que es otro ilustrador, que más del cómic, pero también que viene de la publicidad. A Hernán Santos, que también es un artista. También a Rafael Roca, que es un artista que trabaja de Madrid. Así que tenemos una participación internacional. Y a Sergio Ucedo, que trabajó con un stencil, que ese va a llegar más a la calle, y bueno, ese me encanta, ese laburo. Entonces, bueno, después yo les quería comentar que muchos artistas han trabajado sobre la obra de arte, ¿no? Como hay libros que se pueden conseguir también sobre Luis Scafati, que tiene algunos libros sobre cuentos de arte que son maravillosos, Sanju, y sobre todo también en historietas, ¿no? El mismo Santoro, José Muñoz, que hizo El Rufián Melancólico, que es una obra de arte en historieta, también Iglesias Bricles, que era un grabador excelente, hizo unos trabajos sobre arte, y hasta Carpani ha hecho cosas, unos retratos sobre todo. Sabat, en el 2012 se hizo una muestra muy grande en el Centro Cultural Recoleta sobre 250 artistas dibujaban sobre las aguas fuertes de arte. O sea, siempre arte estuvo muy cerca del mundo del arte. Tal vez en algún momento se lo acercaba a la obra de Berni y de todos esos artistas que tenían que ver con lo social, porque su obra también tiene que ver con esto, ¿no? Así que bueno, desde mi lugar de artista quería comentarles y un poco acercarles otros artistas para que vean. Así, ahora le voy a dar paso a Diego para que hable un poco sobre lo importante. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por venir. Para ser breve lo mío, sería bueno que se haga un debate después, seguro con la intervención de Ariel va a generarse alguna polémica, así que tenemos un espacio para eso, ya lo presento como el polémico. Pero, bueno, un poco reforzar esto que dice Omar, ¿no? La idea de mostrar las ilustraciones y generar ilustraciones, porque art incentiva mucho a la expresión y a
la desmesura, que quizás es una palabra que le cabe mucho a Art. Y creo que usaste la palabra expresionismo, y efectivamente, hasta el mismo Aira lo pone a César Aira, a Roberto Art como un expresionista, donde el autor pone parte de sí en su obra. Y esto se ve con mucha claridad en Art, ¿no? De hecho, sus ilustraciones, así lo hablábamos antes de armar la charla, se muestra mucho, y acá presente en esto, la figura de él, ¿no? La presencia de él, la centralidad de él como figura importante. Pero me parece que, y creo que el intento de lo que va a decir Ariel y lo que voy ahora brevemente desarrollar yo, es correr un poco de esa centralidad y poner más centralidad en su literatura, que creo que es algo que se lo ha marginado respecto de la polémica del lugar de él como genial artista que lo es, ¿no? Entonces voy a señalar algunas cosas que me parecen, y están resumidas en un pequeño panfletito que invito a los que no lo agarraron que se lo lleven, que para eso está. Algunas palabras que me parece que resumen bastante su obra. Ya lo dije, de mesura, exageración, contraposición, contraste, ambigüedad. La narración como eje de su literatura, la literatura y la literatura por sí. Se lo habla, y esto lo hemos discutido mucho en el hashtag que hemos llevado este año en Twitter, en la lectura colectiva, digamos, se lo ha puesto mucho en una lectura realista, digamos, inclusive su primera reivindicación ha sido una reivindicación por parte de Raúl Larra, quien hace su primera biografía, rescata sus textos, es el Partido Comunista, y se lo ha hecho o identificado mucho con el realismo. Bueno, digamos, si quieren escuchar algo que podamos desarrollar después, y creo que hay que leer a Art hoy de otra manera, muy lejos del realismo y centrado fundamentalmente en la ficción. Si uno, efectivamente, desde El juguete rabioso hasta Amor Brujo, pero también sus cuentos, por supuesto, dejemos afuera los aguas fuertes, porque son otro registro periodístico que no tiene nada que ver, digamos, pero su literatura podríamos decir que es un realismo exagerado, algo exacerbado, que lo que hace es una parodia absoluta con, y esto voy a quizás disentir y tomarte nada más para polemizar, digamos, lejos de la oscuridad y lo negro, si uno hace una mirada y se lee Art, ve angustia, cosas que aparecen permanentemente, personajes marginales, personajes con una dificultad para vivir y llevarse adelante, con una historia en Los Siete Locos y los Lanzallamas, donde hay una cosa que parece una revolución en danza, pero en realidad es una parodia absoluta, donde el astrólogo es un personaje muy extraño y que lo que en realidad genera mucho, y esto es una cosa que me parece que hay que rescatar, una cosa que ha dicho Oscar Grillo, que es justamente un ilustrador que vive en Londres, y que me parece que hay que remarcarlo, la comicidad, digamos, a través de la parodia y la exageración que está permanentemente en Art. Yo anoté, repasando brevemente las 4 novelas, cuatro cosas, digamos, 4 historias, ¿no? En cositas, partecitas. En Los Siete Locos, el astrólogo se junta con Hafner y con el Rosain, que es el personaje principal, y dice, vamos a hacer una revolución bolchevique fascista. ¿Bolchevique fascista? ¿Cómo es esto? Digamos, y que sea todo una ensalada rusa. ¿Cómo una ensalada rusa? Digamos, en un clima de angustia y de discusión que parece algo serio, hay un movimiento, un descentramiento, un extrañamiento, que en realidad, digamos, si uno se monta la lectura de manera muy literal, produce cierta pesar, pero en realidad hay un efecto de comicidad muy fuerte. Digamos, esta es una. Después, Hipólita la Coja, que es la mujer
Ergueta, que es el farmacéutico que después termina en un psiquiátrico, se encuentra en los lanzallamas con el astrólogo y en un diálogo desopilante se enamora del astrólogo, pero se enamora después que le dice que él era castrado. Una cosa, una genialidad absoluta, pero de estas situaciones hay permanentemente planteadas en todas las novelas de arte. Después Astier, el juguete rabioso, se sueña con ser un inventor, con su genialidad, se presenta un trabajo en la Fuerza Aérea, hace todo un viaje donde está ahí, viene un capitán que le dice: vos sos el mejor inventor, vos sos la persona correcta. Párrafo siguiente, lo echan. Y no sabe por qué. Hay un sinsentido, hay un corrimiento del sentido permanente que produce, digamos, un efecto sobre el lector muy, muy fuerte. Y después hay una última que, digamos, que también me parece graciosa, que creo que está en los lanzallamas. Erdosain sueña en parte de ese proyecto revolucionario con tirar gases sobre toda la población. Digamos, es un problema muy de época por la guerra química, bacteriológica que se plantea en la Primera Guerra Mundial. Pensemos que él escribe esto a finales de los 20, casi iniciando los 30, sueña que se le aparece un tipo vaciado. Inmediatamente después de esa situación, cuando se despierta, está en la casa de una familia amiga, lo invitan a tomar un mate, pero la que está cebando el mate, mientras que está cebando el mate, se estaba limpiando los pies. Se estaba limpiando los pies con las manos y agarra el mate y se lo pasa a Erdosain. Digamos, esto que podría ser no gracioso, sino cierta comicidad, creo que es algo que, digamos, hay una necesidad de llevar adelante el relato y de avanzar en la narración y en una ficción, digamos, que no tiene absolutamente nada que ver o que hace el esfuerzo por dejar afuera de un efecto o un realismo como se lo ha resaltado o leído con mucha fuerza hasta ahora. Creo y incentivo a quienes quieran, digamos, nuevamente o por primera vez leer a Dart, que intenten, digamos, ir por este lugar, digamos, que van a encontrar una literatura de mucho disfrute en esta comicidad que está presente, de exageración y de mesura en arte. Por mí, listo, le paso a alguien la palabra. Sí, yo lo que agregaría para complementar es que para mí Art es el primero que capta la política como farsa, o sea, piensa la política como si fuese un significante vacío, un poco como Marx entendía el capital y nosotros podríamos entender el peronismo. Independientemente de que eso sea exacto o no, porque no me interesa que en efecto sea así como definición. Lo que sí está en Art está la farsa en todo su despliegue de teatralidad. Es decir, Agamben en El Reino y la Gloria se pregunta por qué la administración, la economía no puede subsistir sin la gloria, o sea, sin la pompa, sin el protocolo. Cómo en efecto la política moderna no puede pensarse de manera disociada, es decir, no hay economicismo sin toda esa teatralidad que acompaña, insisto, a la política entendida en términos modernos. Y Agamben remite todo eso a la teología, ¿no? A los orígenes teológicos de la política. Y a mí lo que me parece interesante de Art es que él, cuando empieza a tratar la política como un tema más, lo que hace es captar un núcleo novelesco. Entonces la política aparece como farsa y entonces la política aparece en la novela con toda su fuerza narrativa. Y él lo que hace es un despliegue. Y entonces lo que hace es como mostrar el artificio, ponerlo en funcionamiento y mostrar toda esa seducción, toda esa teatralidad que está en la política. A mí me parece que los herederos de Art no son en realidad herederos de Art, sino son herederos de una mala lectura de Art.
que es esta lectura realista. Y son los que escriben hoy en día novelas de tesis. Entonces creen que una novela que no funciona en términos narrativos se puede sostener en términos ideológicos y subordinan la literatura a otro discurso, porque en efecto no les interesa la literatura, no les gusta la literatura. Les parece que la literatura es poca cosa, y como si la literatura fuese, digamos, la sierva de la casa y no la reina de todas las artes. Y sí, veo presente a Art en los escritores que para mí están en esa gran tradición novelesca, que es la gran tradición moderna. Por ejemplo, en La Iseca. Si uno piensa cómo aparece el poder en Art, las novelas de Art no son delirantes. Lo que hace Art es captar el núcleo delirante del poder y desplegarlo, y esas son las tramas de sus novelas. Y eso quizás se cristaliza en La Iseca. Pero digo, viene de Art. Y lo mismo uno puede pensar con respecto a Copy, que es la internacional argentina, sino un gran complot puesto en escena. Un gran despliegue novelesco de la política. Y uno también podría agregar a la lista a Winnicott. Y me parece que eso es lo interesante de Art, cómo persiste de manera invisible en los mejores escritores de la literatura argentina. Y después los que se arrogan como la potestad de citarlo y de considerarse herederos de esa tradición que viene de Art, son los escritores realistas, que en realidad ni siquiera lo entendieron a Art. Entonces lo que hacen es escribir novelas de tesis, y eso me parece lo menos interesante de todo. Y después uno podría pensar por qué Art no es más leído hoy en día. Y yo creo que en parte por culpa de Piglia. Me parece que en un momento Piglia se arrogó la representación de Art, y pareciera que hablar de Art inevitablemente implicaba hacer una referencia a Piglia o establecer algún tipo de diálogo o discusión con Piglia, y por eso muchos, para no estar hablando de Piglia, para no dialogar con Piglia, dejaron de hablar de Art, dejaron de leer a Art. Y me parece que si uno piensa que en realidad cuando uno habla de Art está hablando de Copy, está hablando de La Iseca, está hablando de Winnicott, finalmente uno entiende que está hablando de la gran literatura de este país, y me parece que eso hace que esta charla tenga mucho sentido. Bueno, si alguno quiere hacerle alguna pregunta a ellos. Yo agrego algo más, que no lo va a decir él, creo. Yo agregaría a esa tradición que trae Ariel a Ricardo Straface y a las novelas de Ariel, donde la política como una teatralidad y como farsa, ¿no? ¿Cómo le llamaste? Parodia, no importa. Digamos, la política tiene, digamos, no se le esquiva, no es algo superficial, está en el centro del nudo. Sin embargo, no se está hablando de política, no se está hablando de política del día mismo. Art sigue, creo, y esto es una de las cosas que charlamos con Ariel al tener sentido esta charla hoy acá, es que sigue vigente y se lo puede leer con una actualidad que, digamos, no, por más que haya algunas cositas de los años 30, que bueno, hoy obviamente nos apelan porque de alguna forma parecen volver a surgir, eso no es el eje, digamos, de la escritura de arte. Entonces, nada, incluirte, digamos, en esa tradición con tus novelas. Sí, yo diría en el caso de Straface, Frío de Rusia, por ejemplo, ahí quizás está cristalizado lo que estuvimos hablando, y quizás también sea mejor leer esa novela, como para que todo esto que estuvimos hablando también quede bien claro. ¿O alguien acá con una pregunta? Nadie. No, yo pensaba, Dale, ya que nadie habla, hay que amenizar. dale. No, yo pensaba, digamos, esa propuesta tuya del corrimiento del realismo de Art.
principio me parece que hay que redefinir los términos, porque le metemos al realismo un montón de paquetes que la verdad, la mejor literatura, es decir, la del siglo XIX europeo, ruso, fue realista. Entonces, ¿a qué le llamamos realismo? ¿Le llamamos realismo a la mierda que se publica hoy? Sí. Pero yo también le llamo realismo a Turgenev. Y ahí yo establecería contacto un poquito con Ariel. Habla de otra tradición y que Art viene con una tradición, digamos, distinta a la literatura argentina, pero la enfrenta a la tradición de tesis de Piglia, ¿no? Y a mí me parece que lo que tendríamos que pensar también, redefiniendo términos o conviniendo en determinados términos, es que nos estamos olvidando, tanto cuando hablamos de en contra del realismo, como hablamos de la tradición de tesis, es que en Art y en toda la secuencia que dijo Ariel de literatura argentina hay escritura. Le llamo escritura a un problema con el único objeto de la literatura, que es la lengua. Por eso, digamos, cuando vos apartás a las aguafuertes, yo es lo único que leo de Art. Porque un gran amigo mío, Jorge Quiroga, una vez me enseñó que Art es literatura para hombres. Entonces yo dije, uy, qué suerte, porque me parece genial la literatura de Art, pero la verdad es que a mí no sé, hay algo que no, digamos, tiene que ver con las descripciones que ustedes hicieron tal vez. Pero hay algo en las aguafuertes y en la literatura de Art que es una lírica. ¿A qué le llamo lírica? A que está bien escrito, a que es genial, a que es hermoso. No sé, perdón los adjetivos, porque son una mierda. Y me parece que cuando vos querés sacar a Art del realismo, y cuando él lo quiere sacar de la literatura de tesis, en realidad tal vez lo que habría que pensar es si no lo están poniendo es decir, al ponerlo en la literatura, lo que están hablando es de una problemática de la lengua, es decir, Art escribía genial. Es decir, vos lees el Aguafuerte y no es literatura periodística, la literatura periodística es la que se edita ahora, esa es la literatura periodística. Es decir, las Aguafuertes se leen genialmente, y eso porque hay un sistema de frases, de sintagmas que son originales, nuevos, etcétera, etcétera, y que coinciden con su literatura. Yo nunca separo en la obra de un autor los géneros, porque si no me quedo con los géneros, se me escapa el autor. Nada, qué sé yo, era reescribir un poco lo que ustedes habían dicho, sin pelearme con el realismo, que es lo único que leo, porque no me interesa leer la ficción. Sí, con respecto al realismo uno podría decir lo que planteaba Celarrayán en ese gran poema, La Gran Salina. ¿No pasás de Agamben a Celarrayán sin solución de continuidad? Sí, ¿No tenés perdón? Sí, porque no soy académico, entonces soy libre. Sí, pero Agamben sí. Bueno, pero Agamben en sus mejores momentos es un gran escritor como Foucault. Pero lo que quería decir No, perdóname, Foucault escribió genial. Bueno, Agamben también. Agamben es un refrito. Bueno, pero hay refritos que suenan bien. Yo lo que decía es que el realismo para mí tiene como un prestigio que ya deberíamos asumir que no se mantiene. Es decir, no es realista en los términos en que nosotros entendemos el realismo hoy en día. Esa es otra de las cuestiones claves. Así como la palabra misterio ya no quiere decir nada, la palabra realismo no quiere decir nada. Y me parece que parte del malentendido lo generan los propios escritores. Es decir, Laiseca hablando de su literatura en términos de realismo delirante, cuando para mí en efecto lo que él hace no es delirante, en la medida que capta el núcleo delirante del poder y probablemente sea el escritor que mejor despliega las digamos, la atención novelesca que hay en términos políticos en sus novelas. Y lo mismo podríamos decir de Strafache, que él habla de lo que él hace como realismo inverosímil. O sea, cuando uno a la palabra realismo le agrega algo, ya dejó de ser realismo hace rato. Entonces me parece que también podemos usar la ocasión como para velar al realismo de una manera ceremonial, protocolar. Creo que ya estuvo bien. Porque además los que escriben novelas realistas, sí, son esos que forman parte de la gran farsa que es la literatura argentina. Otra de las cuestiones para hablar en otro momento, supongo.
A Art se lo identifica mucho con Dostoyevsky, ¿no? Como que él leía mucho Dostoyevsky y que estaba muy presente y en muchos sentidos, como por ejemplo los demonios, los endemoniados o como querramos traducirlo, digamos, ¿no? Pero por ejemplo ahí Dostoyevsky en Los demonios toma un hecho que es Nechayev, que es un terrorista anarquista, y casi sigue al pie de la letra. Hay un intento de representar eso que está ahí afuera, digamos, y donde la centralidad no es la narración, sino un intento de hasta jugar, quizás, digamos, de jugar inclusive hasta en la voz que narra en su propia literatura. Y a mí me parece que en Art, digamos, y esto puede haber una imprecisión, no puede haber una definición estricta del realismo, pero me gusta, digamos, esto que digamos, en este sentido también creo que coincidimos, digamos, ¿no? Bueno, velemos al realismo, en el sentido de que no hay que representar nada. La literatura se explica por sí y tiene lo importante es el narrar y el seguir para adelante la narración, y que la narración, el lenguaje, o como quieramos llamarlo, digamos, es lo que dispara y lo importante. Sí, coincido en una cosa, efectivamente tiene frases, tiene una capacidad Art, en contra de su propia palabra, del prólogo de los lanzallamas, se dice que escribo mal, escribe hermoso, digamos, una genialidad, digamos, estas cosas, una palabra demasiado, ¿no? Hermoso, pero tiene una cosa poética, ¿no? Kitsch a veces, ¿no? De exageradamente poética, puesta la poesía está, digamos, en discusión porque es tan exagerada, pero de muy linda lectura. Pero, digamos, yo sí separo, y ahí quizás ahí está la disidencia, sus novelas o sus cuentos de sus aguafuertes, porque en el aguafuerte hay un intento de representar algo que es algo de la cotidianidad, de lo real, digamos, y que efectivamente tiene esa capacidad de escribir masivamente. No sé cuántas aguafuertes escribió, 2.000, 3.000, escribía diariamente, son infinidad y son todas muchísimas genialidades. O sea, una necesidad de escribir, de narrar permanentemente, pero los aguafuertes, digamos, en principio para mí tienen esa diferencia. Digamos, hay la representación, y en las novelas desde el principio, el Juguete del Rabioso lo escribió cuando tenía entre 21 y 25 años. Una cosa maravillosa. Y él muere, lo tengo que destacar, dije que no había que ponerlo de centralidad como figura, pero también me parece que hay que destacarlo, a los 42 años de un paro cardíaco. Escribió todo esto en 42 años, ¿no? Qué mal que estamos, ¿no? Sí, otro escritor que está también en la tradición de Art es Colautti. Y me parece que si uno lee a Colautti, cristaliza mucho de lo que ya está presente en Art, y creo que hay un montón de lecturas que se encargaron como de perder de vista, y me parece que ahí es cuando aparece Art en toda su dimensión, y Colautti me parece otro escritor interesante como para evocar hoy, ahora. No, por ahí quería agregar a ustedes que si bien pudo dejar, nombraba ahí Colautti, Mariel, me parece que estando la genialidad y su buena escritura, que no dejó en realidad sucesores, que quien se le acerca demasiado peca. Pasa con otros escritores. ¿Cómo imitar a Saer? El que lo imita queda dando vueltas en el aire. Me parece que Art tiene eso. Quizás podemos llegar a acercarnos a un contemporáneo, soy Sarraini, el uruguayo, pero después me parece que Art agota en sí mismo su escritura, todo eso. Sigamos muy temprano, ¿no? Sigámosla. Bueno, yo lo que voy a decir es que, por ejemplo, Copy, que dista mucho de ser un continuador directo de Art, pero me parece que muchas veces se piensa a Copy como una reacción antiborgiana, y me parece que si uno lee la Internacional Argentina puede encontrar como todo como el complot que sube al escenario y representa su papel.
Y en ese sentido me parece que es sumamente interesante ver cómo toda esa cuestión del realismo que muchas veces se subraya en art, lo que hace es perder de vista lo que es central, que es lo novelesco que está tan presente en sus mejores novelas e incluso en sus últimas obras. Por ejemplo, El criador de gorilas, donde uno ahí encuentra un art que parece salido de Las mil y una noches, ¿no? Entonces, o en obras de teatro, porque lo novelesco también puede aparecer paradójicamente en una obra de teatro. Y ahí está La isla desierto, Severio el cruel, y me parece que el último art es un art enigmático y quizás un art que todavía no se leyó, porque siempre se tuvo muy presente a las aguafuertes o a las así llamadas grandes novelas, Los siete locos, Los lanzallamas y El juguete rabioso. Y uno podría decir, quizás la novela más interesante de art es El amor brujo. Y ahí también hay otro art, que muchas veces como no pueden hacer que entre por la puerta, lo meten por la ventana, y bueno, ahí yo ya creo que no les funciona todo ese discurso del realismo y de un cronista de su época, ¿no? Y todo ese discurso que Pilla vendió como si fuera nuevo cuando ya era muy viejo. Bueno, debo resaltar que César Aira también ahí polémicamente dice que El amor brujo es la mejor novela de art, cuando en realidad es la más, digamos, menos leída, más polémica, y no sé si habría que coincidir, si mejor o no, digamos, esto, no sé. Pero sí me parece que hay una búsqueda, esto que estás diciendo vos, permanente, de cómo expresar en arte. Y hay un desarrollo en esa búsqueda de cómo expresarse a través de la literatura. Digamos, con El juguete rabioso, muy jovencito, buscando las formas, más exagerado y en el borde y en el límite del realismo desopilante en Los siete locos y Los lanzallamas. Y en El amor brujo una cosa, digamos, que no se entiende, que es una pura narración hacia adelante con una ambigüedad que se sostiene hasta el final y nunca cierra, que quien no lo ha leído lo invito porque es algo muy agradable de lectura, y es simplemente, y queda como una lectura medio en claves, porque Balder, el personaje principal, pareciera que se duerme en los primeros capítulos en el tren, y entonces queda la ambigüedad si esto es una pesadilla o un sueño del propio Balder, que se enamora de una chica de 17 años y sueña y es el diálogo permanente con él, con su madre, con su amiga, con el novio de su amiga, de la amiga, y que termina resolviéndose, que no en nada, porque termina no quedándose con esta chica. Estoy exponeando toda la novela, estoy exponeando toda, estoy dando cuenta de lo que estoy diciendo. Digamos, pero que hay una búsqueda permanente por una forma de narrar que se aleja, digamos, de El amor brujo, con mucha claridad, de esto que podríamos, ¿cómo lo llamaste vos? La literatura de tesis, que es absolutamente otro registro. Entonces se tiene que pensar, y después del amor brujo Art deja de escribir novelas, decide dejar de escribir novelas y pasa a hacer teatro, con el Teatro del Pueblo y con Castelnuovo y con toda la gente del Teatro del Pueblo. Escribe obras, empieza a escribir los cuentos, sigue con las aguafuertes, pero deja la novela. O sea, a mí me parece que ahí hay un intento de búsqueda de, bueno, por acá no va más, digamos, necesito expresarme y buscar la forma de que puedo canalizar, digamos, lo que tengo que decir o lo que hay que decir de otra manera. Nada, eso. Sí, también lo que hay que decir es que en los últimos años las obras de teatro y los cuentos transcurren en África, y ahí es todo puro extrañamiento. Ahí sí que ya un montón de cuestiones que siempre se trataron de remarcar que están muy presentes en art. Ahí, digamos, la única forma de sostener eso es no leyéndolo, porque si uno lee a Art, ¿no? Y a los grandes escritores se los lee completos, se lee todo Art, como se lee todo Aira. Y ahí uno lo que va a encontrar es que África es lo novelesco puro, digamos.
Y ahí es donde aparecen esos cuentos del criador de gorilas, estas obras de teatro, donde no hay ningún tipo de intención de dar cuenta de nada, porque en realidad nunca lo hubo, pero quizás lo otro sí se prestaba al malentendido. En cambio, en estos casos ya queda como muy cristalizado y ahí lo que uno encuentra es como, bueno, la literatura en esa tradición novelesca en todo su esplendor. Y una cosa respecto de la política también que me parece interesante. Se lo ha intentado rescatar, como dije primero, el Partido Comunista de los años 50, Contorno después discutiendo con ellos, pero también haciendo esa lectura política, Piglia también con esa lectura política, donde los 7 locos parecían estar encarnando un proceso revolucionario o una célula real comunista, anarquista, y la verdad que si uno lee con tranquilidad, ni siquiera creo, digamos, si no lo lee a las apuradas, lo lee simplemente los 7 locos, lo que hay es una parodia absoluta del intento revolucionario a través de células y de la capacidad de transformación de una organización que pretenda modificar algo de la realidad. Como en este sentido, creo que toda esa lectura que Ariel bien trajo se desmorona por todos lados, porque, digamos, si el astrólogo es un tipo delirante que quiere armar en la cordillera una fábrica de no sé qué, con Hafner, que en realidad tiene el rufián melancólico, que tiene unos prostíbulos y de esa forma se van a, digamos, financiar la propia revolución. Bueno, si nos tomamos en serio esto, realmente, digamos, es como ridículo hasta esa propia lectura hoy, me parece a mí. Y esto no quita su relación con el Partido Comunista, que Art la tenía en persona y la tuvo. Digamos, colaboró en Bandera Roja, que fue el diario del Partido Comunista en los años 30, el cual fue prohibido, pero consiguió colaborando en otras revistas. Y Art, siempre polémico, siempre buscando la polémica, en el mismo diario del Partido Comunista, discute con Scioli, el secretario general del partido en ese momento, porque Codovilla no estaba en la Argentina. Se mezcla su biografía con su propia literatura y termina de no entenderse de qué estamos hablando. Entonces vuelvo a esto de que el intento de Art es, digamos, narración pura. Sí, algo más que quería decir es que hay un texto de Onetti sobre Art donde cuenta que en un viaje en taxi alguien habla de una obra que había publicado y Art va todo el viaje riéndose. Entonces cuando llegan al bar en cuestión, Art se agarra de la pared, se sigue riendo, entonces este otro le pregunta, pero ¿de qué te reís? Dice que sos el único que se acuerda en todo Buenos Aires que vos publicaste esa obra. Digo, otra de las cuestiones es no perder de vista la risa de Art, que está todo el tiempo presente. O sea, la única forma de leerlo mal para mí es no riéndose con él, porque Los 7 locos y Los lanzallamas son 2 novelas muy graciosas. Digo, es muy difícil leerlas y no reírse. Y bueno, esa es otra de las propuestas en todo caso, no perder de vista la risa de Art. Digo, si no se cae en la solemnidad de algún escritor que ya no quiera nombrar porque ya estuvo bien. Así como velamos el realismo, también podemos dejar a algunos muertos tranquilos. Sí, ¿no? Sí. Vayan ahora corriendo a leer Art. Muchas gracias. Gracias.